Bueno amigos, pues buenos días y muchas gracias a los que habéis decidido acompañarnos en este desayuno jurídico y gracias a las personas que nos van a seguir desde las redes sociales, desde Instagram. Vamos a tener este primer desayuno jurídico con Juan Antonio Jabaloy, lo cual es una alegría y una ilusión para el despacho, Juan Antonio, por lo que puede implicar la transmisión del conocimiento de manera, pues obviamente, totalmente gratuita y desinteresada para compañeros, para también jueces y fiscales tal vez que nos puedan estar escuchando para que puedan resolver aún mejor sus resoluciones judiciales y también para aquellos estudiantes que se inicien en la aventura del derecho penal. Queremos hacer una jornada muy práctica que verse sobre el delito fiscal. Hoy queremos analizar desde un punto de vista muy pragmático, muy material, muy real, del día a día, cuáles son las claves de este tipo penal y con Juan Antonio te vamos a pedir, si es posible, puedes ir analizando los diferentes delitos dentro del penal económico que existen en nuestra legislación para poder ir analizando los mismos pues, con los estudiantes, con los compañeros y, como he dicho anteriormente, con aquellos que se dediquen a la carrera judicial. Queremos que sea muy didáctico, también abriremos el turno de preguntas al terminar y el verdadero maestro y protagonista en el día de hoy eres tú, Juan Antonio, así que bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a ver, aquí hemos intentado hacer algo muy práctico, eminentemente práctico. Era un desayuno jurídico, se ha organizado, hemos organizado delito fiscal, pero no vamos a hablar del delito fiscal en general. Hemos pensado en 2 o 3 puntos que a lo mejor pueden resultar importantes o que no están perfectamente claros, definidos a la hora de abrir un procedimiento por delito fiscal, y en eso nos vamos a centrar. Yo siempre soy bastante práctico, de formación profesional, pero entonces lo que voy a exponeros es quizá una serie de supuestos con mis posibles soluciones y estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia o modificación, si os parece bien. Yo centraría este debate en 2 puntos fundamentales. El primer punto es, ¿puede cometer un delito fiscal una persona jurídica? Vamos a ver que sí, efectivamente. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo puede cometerlo? ¿Cómo puede evitar la responsabilidad criminal derivada de ese posible delito? ¿Están implicadas personas físicas? ¿Cualquier persona física de esta persona jurídica puede ser, digamos, la persona que cometa ese delito? ¿Puede la persona jurídica en abstracto cometer ese delito? Ese es un punto. Y el otro punto es el tema de los asesores, que es un tema muy candente. Es decir, hasta qué punto un asesor llega a un cliente, un obligado tributario, y como consecuencia de esas relaciones profesionales pues se produce un delito fiscal. Hasta qué punto ese asesor es responsable de algún modo de la responsabilidad criminal que pueda derivarse de la obligación que tiene el obligado tributario de tributar como Dios manda. Y antes que nada, disculpadme, pero veis que tengo la voz un poco tomada. Voy a hacer lo posible por no toser ni nada por el estilo, pero disculpadme si lo hago. Empezamos, si no os importa, por el primer punto. Es decir, ¿la persona jurídica como tal puede incurrir en una responsabilidad criminal como consecuencia de haber cometido un delito fiscal? Sí. Bueno, no hace falta explicarnos, a partir de la reforma del 2015, el 31 bis establece en general la posibilidad de que una persona jurídica, es decir, un ente, no una persona física, pueda ser autor de un delito. No puede ser autor de cualquier delito. Nuestro Código Penal está diseñado tras esa reforma de modo que solamente en los delitos en los que efectivamente se prevé esa posibilidad, la persona jurídica pueda ser autora de ese delito. Estamos hablando de delito fiscal, el 310 bis del Código Penal establece la posibilidad de que una persona jurídica sea declarada culpable por la comisión de un delito fiscal. Prevé una pena de multa, prevé una pena de prohibición de obtener subvenciones y beneficios públicos y potestativamente prevé una posibilidad también de prohibición de contratar con las administraciones durante un determinado momento. Eso como la persona física, como la persona jurídica, pero la persona jurídica, como digo, puede cometer ese delito, pero esa responsabilidad criminal viene configurada en nuestro ordenamiento jurídico, como casi en todos en el mundo civilizado, como una responsabilidad vicarial. Es decir, no es que sea la persona
jurídica la que realmente comete el delito, sino realmente el autor es una persona física que actúa por cuenta o en beneficio de esta persona, bien sea beneficio directo o indirecto. Eso está muy bien explicado. Además, doctrinalmente se ha escrito mucho sobre ello, pero ya te digo, mi tendencia práctica hace que me centre en puntos, digamos, más del día a día operativo. Y ahí hay, creo que una cosa muy importante, que es la circular 1 del 16. Circular de la Fiscalía General 1 del 16 se refiere específicamente a estos temas, al tema de la responsabilidad criminal, de las personas jurídicas, y ahí establece, o por lo menos dicta para todos los fiscales, que no es cualquier cosa, cómo se debe considerar a la persona física como autor de este delito dentro de la sociedad, quiénes pueden ser y hasta qué límites. Y establece un límite muy amplio, es decir, cuando pensamos en persona jurídica que comete un delito, pues decimos, bueno, aquí quien va a responder seguramente será el legal representante, será el administrador único, será el CEO, sí, pero la circular de la Fiscalía General del Estado va más allá. Dice cualquier tipo de mando intermedio, cualquier persona que forme parte de un órgano de administración o fuera de un órgano de administración que tenga un mando intermedio, incluso los que son delegados puntuales para determinadas competencias, si dentro de sus competencias está vigilar el cumplimiento, en este caso, de que se declaran los tributos como Dios manda y se comete un delito fiscal, puede responder como persona física dentro de esa persona jurídica. Una vez llegado a este punto, es decir, tenemos una sociedad que va a responder, o se le abre un procedimiento porque posiblemente ha cometido un delito fiscal. Vale. ¿Qué puede hacer la persona jurídica en este momento? Bueno, antes debería haber hecho una cosa, y es decir, la reforma del 2015 lo que establece es, tú persona jurídica vas a responder de los delitos, pero tienes un modo de evitar esa responsabilidad criminal, y es si tienes un programa de cumplimiento en condiciones. Es decir, vamos a un meollo importante en este tema. Lo digo meollo porque es un tema que está en plena expansión y es un tema, como ahora diré, que no está completamente regulado. ¿Cómo se puede la persona jurídica salir del procedimiento? Es decir, que se declare su exención de responsabilidad criminal. Pues aquí tenemos unas sentencias del Supremo, no son muchas, pero van fijando doctrina, y tenemos la circular a la que antes me he referido, la circular 1 del 16. Ambas fuentes lo que dicen es que hace falta que en el momento en que se cometan los hechos, la sociedad tenga un programa de cumplimiento en funcionamiento que sea adecuado a la actividad que está cometiendo, a la actividad que está realizando normalmente, la actividad de la empresa, y sobre todo que sea adecuado y efectivo para haber detectado la comisión del delito y haberlo evitado en su caso. ¿Qué se prevé en el Código Penal si se tiene ese programa de cumplimiento? Pues si lo tienes, y es bueno, que ese es el verdadero problema, lo que menos el escenario básico es que se te atenúa la pena. Es decir, la pena te puede bajar al grado mínimo o te puede bajar a un grado inferior. Y a valoración del tribunal te puede incluso eximir de responsabilidad criminal. Estoy hablando de la persona jurídica. ¿Qué pasa con la persona física? Pues la persona física que materialmente ha cometido el delito en beneficio directo o indirecto de la sociedad y en nombre o por cuenta de la sociedad, pues va a estar incurso en el procedimiento y va a responder. ¿El CEO va a responder? Sí, va a responder. Vamos a ver, sin ir más lejos, la lista Falciani. En la lista Falciani había un montón de información, como consecuencia de lo cual se iniciaron varios procedimientos, y de esos procedimientos algunos terminaron con penas para los CEOs de determinadas sociedades, como por ejemplo Pepe Jeans, que hubo conformidad por haber cometido precisamente este tipo de delito en nombre y representación de la empresa. En este caso, como digo, la persona física, el CEO, resultó condenada. ¿Qué pasa si se consigue que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad criminal, salga del procedimiento porque el tribunal valora que existe un
programa de cumplimiento en el momento de los hechos que era efectivo y que detectó adecuadamente esa irregularidad que después ha sido considerada como delito. Vale, sale la persona jurídica, la persona física que lo ha cometido continúa en el procedimiento e imaginaos que la persona física resulta condenada en ese procedimiento. ¿Hay algún tipo de responsabilidad civil para la persona jurídica? Aquí es algo que no está resuelto. Es decir, normalmente en los procedimientos penales, por automatismo, si yo formo parte de una empresa, tengo un cargo en la sociedad y cometo un delito, yo soy el responsable civil directo de ese delito, pero normalmente como responsable civil subsidiaria está la sociedad, que es la que me ha tenido que me ha contratado, me está pagando y es la que debería controlar que yo actúo bien. Normalmente eso es así. ¿Existe esa responsabilidad civil subsidiaria, aunque se haya eximido a la persona jurídica del procedimiento y por tanto esté exenta de responsabilidad criminal? Lo dejo, mi idea es que debería ser así, pero no está resuelta esa cuestión. Ese un punto. Y para terminar este primer punto, voy a daros dos reflexiones que considero que son importantes y que siempre digo cada vez que tengo oportunidad, porque al tema de compliance me dedico bastante. Vamos a ver, la reforma del 15 fue muy práctica en el sentido de decir, persona jurídica responde o puede responder de un delito, la persona jurídica tiene una vía para eximirse de esta responsabilidad, que es el programa de compliance, y desde ahora, desde el momento en que, desde la reforma del 2015. Vale, ¿y cómo se hace ese programa de compliance? ¿Quién hace ese programa de compliance? Es decir, yo creo que hace falta una legislación urgentemente que desarrolle ese tema. Lo digo porque vamos a ver, es decir, tenemos registros de auditores, tenemos registros de mediadores, tenemos registros de expertos en compliance. Es decir, una empresa se puede ir a cualquier sitio y le puede decir cualquier persona, yo soy experto en compliance, yo te hago un programa de compliance, se pone en funcionamiento, tienes la mala suerte de que se inicie un procedimiento contra ti, vas al juzgado, mire señor, tengo este procedimiento, y el fiscal y el juez dicen, esto no sirve de nada, o está mal, hablando mal y pronto. Es decir, ¿qué seguridad hay de que tú vas a un sitio y te van a hacer un compliance adecuado? Tú vas a un auditor, tú no puedes ir, es decir, si tú quieres presentar unas cuentas, tendrás que ir a un auditor que esté dentro del registro, de los registrados, mediadores también, porque expertos de compliance no. Y desde el punto de vista de la acusación, tanto la acusación pública del Ministerio Fiscal como de las acusaciones particulares, como en todos los procedimientos, si queremos demostrar que ese programa de compliance está mal hecho y que por tanto hay responsabilidad de la persona jurídica, pues lo que tendremos que hacer es pedir al juez o presentar nosotros como acusación particular un informe pericial que diga eso, o el fiscal lo que normalmente hace es pedir al juez que se designe a un especialista para que efectivamente haga un informe pericial diciendo que ese programa de compliance no era efectivo ni era el correspondiente a la sociedad. ¿Quién hace eso? ¿A quién van? ¿Quién designan? ¿A quién? No hay un registro oficial de decir, pues mira, de peritos, como peritos tasadores o como peritos del SEPRONA, no hay. Es decir, yo creo que hace falta esa reforma. Esa reforma, esa legislación que establezca que los expertos en compliance tengan que estar debidamente registrados, más que nada para tener una seguridad de que su actuación es la adecuada. Y el otro punto que también en relación a esto me gusta comentar es que doctrinalmente se ha hablado mucho sobre el tema de, vamos a ver, normalmente la persona jurídica responde porque se detecta una irregularidad en la empresa y el origen de esa irregularidad no es, digamos, la más adecuada. Me estoy refiriendo, es decir, normalmente cuando se descubre que se comete un delito, pues porque hay denuncia anónima de algún empleado y sobre todo con la última directiva de whistleblowing, la de los informadores, pues hay denuncias que pueden ser anónimas. Es decir, una denuncia anónima, y eso se ha hablado mucho doctrinalmente, una denuncia anónima puede ser la vía adecuada para iniciar un procedimiento
contra una empresa por un delito fiscal. Es decir, cualquier persona de la empresa que se haya enterado puede ir al canal de denuncias, ese canal de denuncias prevé la posibilidad de que esa denuncia sea anónima, saltas y ya está. Es decir, anónimamente eso es ilícito, se puede originar un procedimiento como consecuencia de eso. Yo creo, no se ha hablado específicamente de ese tema por parte del Supremo, pero se ha hablado en una sentencia, la 35-20, de un tema que yo creo que es prácticamente igual. Es el tema de la... Lo tengo aquí apuntado, la notitia criminis. Es decir, ¿es válido esa denuncia anónima? Y el Tribunal Supremo, no refiriéndose al compliance, dice, vamos a ver, aquí hay muchos medios para que el juez y el fiscal tengan conocimiento de la comisión de un delito. Tradicionalmente en la ley de enjuiciamiento criminal se habla de la notitia criminis. Esto yo creo que es asimilable a la notitia criminis y creo que es asimilable a los testigos protegidos. Es decir, un testigo protegido es un testigo que no está identificado por naturaleza, es decir, en un procedimiento se le abre una pieza separada aparte, se le da una numeración y no aparece ningún dato identificativo, no puede aparecer ningún dato identificativo del mismo, solamente esa numeración. Y de esa numeración, es decir, la relación entre esa numeración y la numeración con, y los datos personales, esa relación solamente la tiene el juez y la tiene el fiscal, nada más. Pero sin embargo eso sirve. Su declaración sí que sirve para iniciar un procedimiento, incluso para condenar. Yo creo que podría asimilarse a ello. Y el segundo punto que quería hablar en este desayuno es el tema de los asesores. Otro tema también peliagudo porque tampoco hay doctrinalmente y jurisprudencialmente menos una línea, digamos, uniforme en relación al delito fiscal y el papel de los asesores. El delito fiscal, vamos a ver, en principio y tradicionalmente se considera un delito de propia mano, un delito especial de propia mano. ¿Qué significa? Es decir, que solamente lo puede cometer el obligado tributario. Los que puedan resultar condenados que no sea el obligado tributario solamente pueden ser en calidad de partícipes. Es decir, la autoría material la tiene que cometer el obligado tributario. Eso ha generado bastantes problemas y doctrinalmente se ha hablado de que habría que dar un cambio radical a esta concepción y considerar el delito fiscal como un delito común. Un delito común de modo que se trate de que se incurra en responsabilidad no solamente por elusión de los tributos propios, sino por elusión de los tributos ajenos que estés gestionando o que tengas obligación de gestionar. Y hay una vía intermedia, luego hablaremos de una sentencia del Supremo que dice esto, que dice, vamos a ver, la concepción de este delito debería ser la de un delito especial, pero especial dentro de esa especialidad. Significa que aquí hay un elemento fundamental que es el dominio del hecho. Quien tenga el dominio del hecho puede responder criminalmente de la comisión de este delito fiscal, independientemente de que sea el obligado tributario personalmente u otra persona. Y ahí es donde entran los asesores. Hay una infinidad de supuestos que se me han ocurrido y los he escrito, de supuestos en los que el asesor puede estar implicado en más o en menos nivel en la comisión de un delito fiscal realizado por el obligado tributario, por su cliente. Y os voy a comentar unos cuantos, luego si se os ocurren más, me los decís. E intentamos darle solución. Voy a ir en graduación desde la menor responsabilidad, que yo creo, a la mayor responsabilidad del asesor fiscal. Imaginaos el supuesto de un asesor fiscal que está un día en su oficina y recibe la visita de un posible cliente que le pregunta una serie de cosas sobre tributación y todo lo demás, pero no llega a ser cliente de él. Es decir, recibe una serie de información y con esa información se va. Y con esa información el obligado tributario comete una irregularidad que puede llegar a ser constitutiva de un delito fiscal por la cuota que defrauda. ¿Es responsable el asesor de esa información que le ha trasladado a el obligado tributario? Yo creo que no. Es decir, hay la única posibilidad de que se pudiera meter, permitidme la expresión, en el procedimiento al asesor tributario es que fuera un inductor.
es solamente el tema de la inducción, es decir, pero para eso hace falta mucho. Hace falta que tenga entidad suficiente esa información que le ha suministrado al obligado tributario como para mover la voluntad, y eso es muy difícil de demostrar, del obligado tributario, hacerla cambiar y de modo que defraude, y además hay que demostrar que en el momento en que se suministraba esa información existía un dolo, al menos eventual, de inducir a esta persona a cometer un delito fiscal. Es decir, yo ahí no veo responsabilidad del asesor, bajo ningún concepto. Otro supuesto que se me ha ocurrido, vamos a ver, el asesor fiscal recibe una información tributaria por parte del que ya es cliente suyo y se equivoca a la hora de la liquidación del impuesto o realiza una declaración tributaria errónea. Si el obligado le ha dado toda la información precisa al asesor y el asesor se ha equivocado, en principio el obligado está exento de responsabilidad criminal, lógicamente, ¿no? Si le ha dado toda la información y se ha equivocado el asesor, el obligado no tiene nada que ver. ¿Y el asesor es responsable? Bueno, pues el asesor, si realmente se trata de una equivocación y salvando los supuestos de dolo eventual, pues yo creo que tampoco es responsable. Es decir, una equivocación, perdón, es una equivocación. ¿Qué pasa si el obligado en este caso no le suministra toda la información al asesor fiscal? Ahí, ¿cómo juega el tema de las responsabilidades criminales? Si el asesor no recibe toda la información y él no lo sabe, él cree que ha recibido toda la información y hace la declaración conforme a toda la documentación que ha recibido de su cliente, juega el error de prohibición. Puede ser vencible, puede ser invencible. Invencible si efectivamente se demuestra que es que actuaba en el convencimiento de que esa toda la documentación y esa la verdad que tenía que declarar, o vencible en el caso de que, bueno, es decir, podría haber indagado más o debido a su experiencia profesional podría haber supuesto que aquí faltaba algo, ¿vale? En relación a esto hay que decir que aquí hay una cosa muy importante en favor del asesor y es que el asesor no es un sujeto obligado que tenga que comprobar la veracidad de la documentación que le da su cliente. Él, conforme a la documentación que le da su cliente, realiza la declaración ante la agencia tributaria del impuesto que corresponda, pero no está obligado a confirmar la veracidad de dicha documentación, lo cual juega en su beneficio. Si el obligado no le da toda la información y él o lo sabía o debería saber que no le había dado toda la información, lo cual también es normal, si tú eres un asesor profesional sabes si lo que te están dando pues corresponde a lo que normalmente se da o te están ocultando algo. Bueno, pues si él lo sabía de algún modo, él respondería a título de partícipe, bajo mi punto de vista, como al menos cooperador necesario en la comisión de este delito. Vamos a un grado superior y es, discúlpenme un momento, un supuesto que además existe un procedimiento bastante mediático ahora que está todavía pendiente de señalamiento de juicio oral, creo, y es un obligado, tiene previsión, es decir, no quiere declarar todo lo que tiene que declarar, no quiere tributar todo lo que tiene que tributar y se pone en contacto con un asesor fiscal y el asesor fiscal pone a su disposición los conocimientos necesarios para poder eludir el pago del impuesto. Aquí hay un procedimiento, es un procedimiento en el que se abrió, es un procedimiento bastante mediático a la productora de un programa de televisión de La Primera, que se llamaba Cuéntame, y hay determinadas personas físicas incluidas en este asunto, y ya digo que todavía está pendiente de juicio oral, no ha habido todavía señalamiento, creo, para juicio, o si lo ha habido, ha sido recientemente. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este asunto lo que sucedía es que el asesor era ni más ni menos que un bufete de abogados que, según dicen la acusación, había preparado un organigrama de una serie de sociedades fuera de España, incluso algunas en paraísos offshore, que estaban diseñadas, específicamente creadas y diseñadas para cometer esos delitos fiscales.
y las personas físicas, es decir, los obligados tributarios que accedían a ese bufete de abogados, iban porque sabían que eso era así y querían utilizar esas sociedades para eludir el control de la agencia tributaria y, por tanto, así eludir los tributos. Ahí, ¿quién es responsable? Obviamente, el obligado tributario, si es verdad que y luego se demuestra que eso es así, es decir, que él fue allí con la conciencia de que quería eludir el tributo, y desde luego, como cooperador necesario, el asesor, porque ha puesto todos los medios para que ese delito se cometa. Es decir, sin la actuación del asesor hubiese sido imposible o prácticamente imposible cometer el delito. ¿Qué pasa si el asesor actúa sin informar de todo al obligado? Es decir, el obligado va allí y dice, mire, yo no quiero pagar todos estos impuestos, esto es una barbaridad, tiene que haber algún modo de pagar menos impuestos, y el asesor le dice a su cliente, no te preocupes, hay medios, yo me encargo, son legales, pero no te preocupes, y el asesor empieza a hacer. El asesor empieza a hacer y se comete un delito. ¿Qué pasa con el obligado tributario? Ahí se aplica una exención de responsabilidad criminal porque no sabe efectivamente cuáles son los pasos que ha dado el asesor, o se aplica lo de la ignorancia deliberada. Ignorancia deliberada. Efectivamente, es decir, yo no quiero saber nada, tú haz lo que tengas que hacer, yo con que a mí me digas al final que no tengo que pagar tanto, me doy por satisfecho. Aquí el obligado, yo creo, en ese caso, es responsable de la actuación, incluso por doble eventual. Esa ignorancia deliberada se tiene que castigar como de algún modo. Ahora, imaginémonos que el obligado, estemos en un escenario distinto, digo, el obligado diga, no, vamos a ver, yo quiero pagar menos, pero que se haga todo legal, absolutamente legal, que luego yo no quiero tener ningún lío. Eso es muy habitual. Yo no quiero tener ningún lío. El asesor dice, tú no te preocupes que eso es legal. Y el obligado tributario se va a su casa convencido de que lo que se está realizando es una actuación, por parte del asesor, una actuación legal de cara a la hacienda tributaria, a la hacienda pública. Ahí jugaría, creo yo, el error de prohibición, vencible o invencible. Es decir, ¿realmente había algún modo de que tú supieras que este señor estaba cometiendo una ilegalidad, el asesor? Si no hay ningún modo, sería un error invencible. Si hay algún modo, pues sería un error vencible y, por tanto, tendrías responsabilidad criminal, pero estaría disminuida dependiendo cómo valorara el tribunal. Ahora bien, en este caso, en el caso del error de prohibición invencible, en este caso, este señor, el obligado tributario, saldría del procedimiento. No es responsable. Volvamos a la concepción que tradicionalmente se ha tenido del delito fiscal. Si el obligado tributario, que es la persona que tiene que cometer el delito, es absuelto o por algún motivo no ha entrado en el procedimiento, porque concurre un error de prohibición invencible, los partícipes, no se puede ser partícipe de un delito que no existe. Con la concepción del delito especial, ¿qué pasa con el asesor? Por mucha culpa que tenga, ¿responde o no responde? ¿Se escapa porque no existe el delito, teniendo la concepción del delito especial o de propia mano? Hay una sentencia del Supremo que dice que no, que en este caso, es decir, siempre y cuando la acción sea típica y antijurídica, el asesor responde criminalmente de esa actuación. Muy parecido a esto que os acabo de explicar es un caso también de mucha relevancia mediática, que ya podemos decir nombre porque es un caso que ya está juzgado y es una sentencia firme, es el caso de Xavi Alonso. Fue condenado por la audiencia provincial, absuelto por la audiencia provincial, se fue al Tribunal Superior de Justicia y confirmó en la segunda vez esta absolución. Y la resolución, he apuntado aquí dos cosas que creo que es importante, dice específicamente que el acusado actuó en todo momento convencido de que ese proceder era conforme a derecho, es decir, existía un error de prohibición invencible. Y por otro lado también dice que en este caso lo de la tributación de los derechos de imagen a través de una sociedad puede ser un fraude de ley, pero en este procedimiento en concreto no existió prueba mínima para considerar que se trataba de una simulación de delito y, por tanto, lo absuelve. Y el último
supuesto que se me ha ocurrido a mí, que digo que se me ha ocurrido a mí, habrá 100.000 escenarios distintos más, es el asesor que sabe que la intención del obligado tributario es eludir el pago de los tributos, es decir, defraudar a Hacienda y no hace nada, se queda como está. Es decir, yo, obligado tributario, voy a mi asesor y le digo, mire, vamos a ver, es decir, a mí me sale o me han dicho que tengo que pagar 1,5 millones de euros y yo no voy a pagar 1,5 millones de euros, ya tengo que buscarme el modo de no pagar 1,5 millones de euros. ¿Cómo lo hacemos? El asesor fiscal oye a su cliente, pero en realidad no realiza ninguna actividad cooperadora para esa elusión de tributos. ¿Qué responsabilidad tiene el asesor? Ahí yo creo que hay dos elementos a tener en cuenta, que es, en primer lugar, ¿estamos hablando de un supuesto de comisión por omisión? ¿Estamos hablando de un supuesto en el que el asesor pueda llegar a ser responsable de la comisión de ese delito si el obligado tributario lo hace por no haber hecho nada, por no haber evitado esa declaración, digamos, irregular y que luego es constitutiva de delito? Bueno, pues para eso tenemos que irnos muy brevemente a la doctrina general sobre la comisión por omisión. Para ser autor de un delito en comisión por omisión hace falta estar en una situación de garante. Hace falta tener un deber especial de actuación, en este caso de evitar la actuación del obligado tributario. ¿Existe esa obligación por parte del asesor? Respecto de un asesor fiscal no hay ninguna resolución jurisprudencial exacta respecto o solucionando este problema, pero sí lo hay respecto de los auditores en una sentencia del Supremo reciente, que es el caso Pescanova. Allí claramente el tribunal dice que los auditores no son garantes de nada. Luego falla el elemento, si eso lo aplicamos a los asesores, falta el elemento primero de la comisión por omisión. Y además se falla también el segundo, es decir, en este caso, el segundo punto necesario para que el Supremo dice que es necesario para poder hablar de comisión por omisión es que esta omisión tenga la entidad suficiente como para que se pueda considerar como la generadora del resultado. Yo creo que ni se da una ni se da otra. Y por tanto, yo personalmente no creo que haya comisión por omisión. Y en segundo lugar ¿existe obligación de informar por parte del asesor de lo que le está diciendo su cliente, que es constitutivo de delito? Existe una obligación genérica en el Código Penal de comunicar la existencia de determinados delitos. Pero aquí estamos en otra, creo yo, en un escenario distinto. Aquí estamos hablando de una relación entre cliente con el asesor fiscal. Es distinto y además creo que está solucionado por la propia Ley General Tributaria, que establece que no existe obligación por parte del asesor de informar a la Hacienda Tributaria de lo que le dice el cliente. Entonces yo creo que en este caso la no actuación del asesor no sería constitutiva de infracción criminal. Esos son los casos que se me han ocurrido. Como digo, habrá 100.000 más y además yo he dado soluciones que personalmente creo que son así, pero que son susceptibles de modificación y seguro que vosotros tendréis mucho mejor criterio para ello. Y yo dejo de hablar y damos paso al debate, si os parece. No sin antes darte un fuerte aplauso. Gracias. Porque la verdad que ha sido un placer escucharte. Y sobre la segunda parte me ha parecido súper interesante todo el enfoque de la responsabilidad penal de los partícipes, de lo directo, de lo eventual, el error de prohibición y todo el encaje jurídico que existe en relación al delito fiscal, que da muchas salidas, da mucho margen a aquellos que nos dedicamos al derecho de defensa y que nos obliga a analizar cada supuesto específico, concreto, con cada matiz, ¿no? Como es curioso que ante una realidad similar o aparente pueden existir dos caras de una misma moneda, ¿no? Cuando estamos defendiendo al obligado tributario que acude a la asesoría y es quien decide defraudar, pero sin embargo nos encontramos en el otro lado el asesor que le ha asesorado para defraudar y los dos pues intentan salvaguardar sus propios intereses, lo cual nos da mucho margen de actuación en la búsqueda de esa verdad objetiva y material para tener la mejor defensa para los clientes, entrando en juego todo lo que tú has analizado de error de prohibición,
un dolo eventual o esa inclusive ignorancia deliberada. Muchas gracias, Juan Antonio, por la presentación, que ha sido muy enriquecedora. Estoy convencido que aquellas personas que nos siguen en redes sociales están también disfrutando, y abrimos un pequeño coloquio, ya que está Álvaro, Luis, los compañeros que quieran hacer algún apunte al respecto. Pues bienvenidos y adelante. Yo tenía un par de preguntas. Empiezo en relación con el tema de la ignorancia deliberada. El supuesto que has ofrecido es la persona que quiere defraudar, pero se desentiende del procedimiento a través del cual eso se haga. ¿Realmente es necesario recurrir ahí a la doctrina de la ignorancia deliberada o podemos simplemente decir que hay dolo? Al final, tú sabes Hay un dolo eventual como una casa, sí. Sí, bajo mi punto de vista, sí. Yo, el tema, o sea, el supuesto en el que sí que veo que podría traerse a colación la doctrina de la ignorancia deliberada es el caso en el que tú quieres defraudar. Bueno, no, ahí volvemos al tema del dolo. Es el supuesto en el que una persona va a un asesor tributario y sin decirle cuál es su intención, digamos que se desentiende. Entonces, a lo mejor esa persona, en función de los ingresos que tiene, pues puede ver que a lo mejor está tributando menos de lo que en principio podría corresponder y sin embargo no hace nada. No sé si me estoy explicando. Sí, una pero... persona con un determinado umbral de rentas va a un asesor tributario y no le dice que quiere defraudar y ve las declaraciones trimestrales que hace, pues de IVA o de IRPF, y ve pues, que no le termina a lo mejor de cuadrar, entonces puede llegar a sospechar de que algo se está haciendo mal, pero no hace nada porque eso deje de ser así. ¿Esa persona es responsable de algún modo? Porque ahí sí que podría decirse, bueno, estás haciendo por no saber, porque sabes perfectamente que la tributación que tú terminas pagando no se corresponde con lo que una persona con umbral de rentas tendría que llegar a pagar. Sí, pero sí, es decir, te entiendo perfectamente y además coincido contigo. Lo que sucede es el ejemplo que estás dando, es decir, una persona que tiene unos ingresos altos, que ha tributado durante varios años de una determinada manera y que este año voy al asesor y el asesor me consigue, como dices tú, una rebaja, si no impresionante, bastante importante en la tributación. ¿Eso es ignorancia deliberada o eso es del dolo eventual? Es decir, vamos a ver si todos los años he estado tributando de esta manera y me consigue lo contrario, lo menos que puedo hacer es informarme de por qué. Si yo no hago nada, estoy asumiendo de que probablemente algo habrá hecho el asesor. Estamos en la figura del dolo eventual también. Es decir, pero también de comentar, es que la figura de la ignorancia deliberada y el dolo eventual muchas veces, ¿sabes?, se entremezclan. Como abogados de la defensa podríamos plantear el error de prohibición si le echamos todo el marrón al asesor, ¿no? Si podemos demostrar que el cliente le pidió específicamente, por ejemplo, un correo electrónico o alguna conversación, que se cumpliera estrictamente la legalidad y que no se procediera a defraudar, ¿no? Que se procediera a una liquidación beneficiosa para sus intereses, pero no en ese fraude. ¿Podríamos plantear, te pregunto, Juan Antonio, tal vez hay un error de prohibición para buscar la solución para el cliente? Vamos a ver si el cliente, creo yo, es decir, si el cliente va allí, estoy tributando mucho, me gustaría tributar mucho menos, ¿hay alguna vía? Y él le dice, tranquilo, no hay ningún problema. Y luego, como dices tú, se puede demostrar en el juicio del modo que sea, que efectivamente fehacientemente el obligado tributario dijo, vamos a ver, yo quiero que se haga todo legal, no quiero tener ningún riesgo. Ahí yo creo, si no hay ningún otro elemento circunstancial que modifique esa idea directriz, yo creo que ahí habría un error de prohibición invencible, que fue lo que le pasó a Xabi Alonso, lo que dice el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, Xabi actuó en el convencimiento absoluto de que como se estaba actuando era el modo legal de hacerlo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la brillante exposición. A mí, al hilo de lo que comentáis, me surge una consideración. Yo soy manifiestamente crítico con la importación de la ignorancia deliberada del modelo anglosajón, a mi juicio incompatible con el modelo continental de influencia alemana. Nuestro artículo 10 dice que los delitos son las acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, es decir, dolo o imprudencia, dolo definido como inteligencia o voluntad de realizar el tipo objetivo delictivo. Entonces, en mi consideración es, ¿no se está convirtiendo la ignorancia deliberada en una suerte de estándar probatorio para relajar las garantías del lado de las acusaciones mediante el siguiente razonamiento? Como debía haber conocido, automáticamente eso tiene que significar dolo eventual, pero son figuras distintas, la ignorancia deliberada y el dolo eventual. Por eso yo creo que
los derroteros de la jurisprudencia, y con perdón de a veces la abogacía del Estado y la Fiscalía, es no me voy a esforzar en fundamentar el conocimiento y la voluntad del obligado tributario o del acusado, y me voy a cobijar en la ignorancia deliberada para huir de probar más allá de todo duda razonable que concurre dolo. Bajo el razonamiento es, bueno, como el sujeto no ha querido conocer, ya tiene que ser dolosa la conducta. Claro, y eso creo que nuestro modelo, con la definición de delito del artículo 10, me parece un salto insalvable, pero lo someto a esta consideración, a su mejor criterio y consideración. Vamos a ver, no puedo estar más de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que nuestro sistema continental tiene una previsión específica para ese supuesto, que es el dolo eventual. Si se da, y si no se da, pues mejor para el acusado. Ya está. Es decir, como dices tú, la ignorancia deliberada es una idea que nos ha venido dada de un sistema procesal que funciona de manera radicalmente distinta al nuestro, pero está ahí. Yo lo que sí es que confío mucho en la valoración que hacen los tribunales cuando se da esa circunstancia. Es decir, no es tan fácil que un tribunal, bueno, puede ser fácil que un ministerio fiscal, una acusación particular o un abogado del Estado acusen en el caso o por lo que consideren ignorancia deliberada. Ahora, que un tribunal condene específicamente por ignorancia deliberada, cuando no concurre ningún otro elemento, lo veo más complicado. No digo que no pueda ocurrir, pero lo veo mucho más complicado. Por tanto, confío en la valoración que hacen los tribunales sobre todos los elementos que concurren en esos supuestos. Muchas gracias. Por favor. Adelante. Buenas, muchas gracias por vuestras contribuciones. Una pregunta, mencionaste en un momento dado que en el caso Xabi Alonso en particular no se aportaron las pruebas suficientes. ¿Cuál crees que es un poco el estándar o digamos la vara de medir en aquella situación? ¿A partir de qué situación las pruebas se pueden desestimar o son importantes para este evento? Bueno, lo que viene a decir la resolución del Tribunal Superior de Justicia es que no ha podido demostrarse que existiera una simulación de delito. Si hubiese existido una simulación de delito, pues entonces pues, se hubiese podido condenar por simulación de delito. Y él dice que no existen pruebas suficientes para ello. Que el hecho de que por parte de una persona física se tribute sus derechos de imagen a través de una sociedad no significa per se que eso sea un delito. Eso puede ser, dice el Tribunal Superior de Justicia, pudiera ser un fraude de ley, pero simulación no. Eso es lo que dice, no dice nada más. No entra a valorar exactamente, es decir, deberíamos leer exactamente con todo detalle y tener aquí la sentencia para ver qué dice respecto de las distintas pruebas que se practicaron, no en el TSJ, sino en la audiencia provincial. Pero claro, es decir, ¿cómo se deben valorar, a tu pregunta, determinadas pruebas en un delito fiscal para considerar que o bien existe prueba suficiente de cargo o no, y es una absolución? Yo creo que no estamos hablando de prueba a valorar en el delito fiscal, es decir, es el sistema de valoración exactamente igual que para el resto de delitos en el Código Penal. Está establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuáles son las pruebas que hay y en base a esas pruebas que hay se les presentan al tribunal y el tribunal valora entre todas ellas si procede la condena o procede la absolución. Pero digo, no hay nada específico respecto del delito fiscal en el tema de valoración de una prueba. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es realizar? Bueno, has hablado muchas gracias por tu exposición. Has hablado de programas de cumplimiento. Me preguntaba sobre la posible responsabilidad penal de un compliance officer, de quien ha diseñado un programa de cumplimiento que debe ser Buena pregunta. garante de que funcione correctamente. Yo siempre digo una cosa medio en broma, medio en serio. Ser director financiero de una sociedad es un delito de riesgo y ser compliance officer otro delito de riesgo. Efectivamente, un compliance officer está diseñado dentro de un programa de cumplimiento como alguien que, aunque pertenezca a la empresa, tiene que tener poderes independientes, es decir, tiene que ser algo independiente de la empresa para poder actuar en su momento en contra de la empresa. Vale, perfecto. Es decir, ¿puede llegar a ser responsable de un delito? Si lo oculta, sí. Si actúa conforme aparece el programa de cumplimiento y en el momento en que detecta, recibe lo que he dicho antes, esa denuncia anónima, porque le llegan a él.
canal tiene un inicio, que es cualquier empleado o cualquier persona que transmite una información y que llega al compliance officer. Llega y actúa conforme está establecido en el programa de cumplimiento y se evita de raíz esa irregularidad, él no será responsable y la persona jurídica tampoco será responsable porque se ha detectado. Si lo que hace es ocultarlo o coadyuvar de algún modo en que se siga cometiendo esa irregularidad, sí será responsable. Y en cuanto a lo de la profesión de riesgo, lo digo porque, claro, efectivamente, es decir, cuando hay un procedimiento con una persona jurídica en que hay un programa de cumplimiento, el primero que declara, veremos si en calidad de investigado o al menos de testigo, es decir, el primero que se ve envuelto en el procedimiento es el compliance officer. Sí. Bueno, pues llegamos hasta aquí, vamos a clausurar este desayuno jurídico, vamos a tener el próximo, creo que el jueves que viene, que va Álvaro a compartir con nosotros algunas de las claves de las cuestiones previas. Queremos poner en marcha este tipo de jornadas una vez a la semana para intentar transmitir estas claves del conocimiento. Juan Antonio, brillante tu exposición, muchísimas gracias. Creo que has puesto encima de la mesa algo desconocido para muchos de los oyentes, como puede ser el error de prohibición, los dolos, el dolo eventual, el dolo directo, la ignorancia deliberada. Estoy convencido que vas a haber solventado muchas dudas que pudieran haber surgido y sobre todo que abrimos ese debate que han abierto el doctor don Luis de las Heras y Juan Antonio Jauregui sobre ese dolo y la rigurosidad que tiene que existir en nuestros tribunales, dotando de mayor seguridad jurídica para que existan sentencias condenatorias. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Desayuno Jurídico. Gracias.